Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez más a este espacio de reflexión filosófica, el poder de las ideas. El día de hoy vamos a abordar un tema toral en la filosofía, que es el tema relacionado con la ética y la moral, o moral. Cuando hablamos de ética, ¿a qué nos referimos? Y cuando hablamos de moral, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo influye la ética en nuestra vida diaria? ¿Cuándo realizamos actos éticos? ¿Cuándo estamos actuando de acuerdo a nuestra moral? ¿O en qué consiste? ¿Cuáles son los límites de la moral? Si es que hay límites de la moral. Bien. A lo largo de la historia del pensamiento filosófico han habido autores que han abordado el tema de la ética y de la moral. Son dos aspectos que van de la mano, porque no se puede hablar de ética sin hablar de moral, aunque sí se puede hablar de moral sin necesariamente hablar de ética. Digamos que la ética, en cuanto a la parte, se trata de la parte de la filosofía que tiene que ver con la bondad o maldad de los actos del hombre. Los únicos que realizamos actos éticos somos los seres humanos, o actos no éticos somos los seres humanos. Los animales no realizan actos éticos porque no tienen moral. Un animal no tiene moral. El ser humano es el único ser que tiene este elemento llamado moral, que significa, es una forma de pensar. Mos moris es costumbre. La moral tiene que ver con lo que pensamos las personas, los seres humanos, en relación a las cosas. Esta relación entre lo que pensamos y lo que hacemos. Entonces, ya quedó claro esta idea de que los animales no tienen moral y por lo tanto no tienen comportamientos éticos o no. El ser humano es el único que lo tiene. Bien, hay autores como Kant, por ejemplo, que sostiene que los seres humanos debemos de realizar actos éticos porque cuando realizamos actos éticos hacemos referencia a valores o a principios que tienen que ver con principios de orden imperativos, una especie de imperativos categóricos, hablando en términos kantianos, imperativos categóricos, es decir, ideas a las que independientemente del lugar y la época en que el ser humano se encuentre, son ideas que son válidas. Por ejemplo, ¿qué persona de buen juicio se opone o está en contra de la justicia? La justicia para Kant es un imperativo categórico, significa que es un mandato universal y que no hay duda de que el hombre debe de aspirar a la justicia. Es decir, ningún ser humano de buen nacimiento se puede oponer a la justicia como tal, como un valor universal. De hecho, cada vez que se pretende hacer universalidad de ideas, estamos ante una idea kantiana, precisamente bajo esta lógica de que actuemos, dice Kant, de tal forma que nuestros actos tiendan a convertirse en ley universal. Esta idea kantiana es la que le ha servido incluso al derecho para universalizar instituciones como la ONU, como la OEA, esas instituciones que son erga omnes, que son válidas para todas las personas, son ideas y son principios kantianos. Cada vez que hablemos de que una ley pretende tener un alcance universal, estamos ante una idea kantiana bajo la idea lógica de que actuemos como todas las personas en nuestra misma situación harían exactamente lo mismo. Eso para Kant es muy importante, porque esta idea de actuar de esta forma va a tender a hacerse una ley universal y por lo tanto un valor importante, un valor supremo. Diría Kant, ¿quién se opone a la libertad? ¿Qué persona de buen juicio se opone a la libertad? Pues nadie. Todas las personas razonablemente van a decir que la libertad es un principio al que hay que seguir independientemente del lugar donde uno se encuentre, ¿no? Entonces, bajo esta lógica kantiana,
pues hay que actuar de acuerdo a que nuestros actos vayan a convertirse, tengan esa tendencia a ser considerados válidos para todos. Esta es una idea kantiana. Hay en la historia del pensamiento filosófico otros autores que han abordado igual el tema de la ética. Habermas, Jürgen Habermas, un autor alemán, por cierto vivo todavía, de 90 y pico de años, él lo que propone es que como no nos podemos poner de acuerdo en muchos temas los seres humanos, porque hay temas que son naturalmente contradictorios, unas piensan de una forma y otras personas piensan de otra forma, pues lo que propone Habermas es que hagamos una ética discursiva, una ética comunicativa en términos habermianos, de Habermas. Es decir, sentémonos, hablemos. Este ejercicio de diálogo, de interacción, es un ejercicio discursivo, porque lo que pretendemos es llegar a un consenso para Habermas. Llegamos a un consenso, pongámonos, dicho en otras palabras, pongámonos de acuerdo en aquellos temas en los que tenemos dificultades para llegar a consensos. Es decir, hagamos una ética discursiva, una ética consensuada, una ética en donde las personas hablando nos entendemos y hablando logremos convencer a los otros. Por eso es una ética discursiva. Ojo, convencer, no vencer, porque como dice por ahí un autor, nos podrán vencer. Miguel de Unamuno decía esto, ¿no? Me podrán vencer por la fuerza, pero convencer es con la razón. Y a lo que tiende este Habermas es a buscar convencer mediante la razón. Las cosas deben de ser razonables, las cosas deben de ser con una lógica, con un pensamiento en donde el eje central de una cosa, de una idea, sea precisamente la razón la que vaya a determinar si una cosa es o no es, o si una cosa es de tal o cual forma. Esta es la idea que pretende Habermas cuando establece esa ética del discurso o discursiva. Finalmente, un tercer autor que es particularmente interesante es Friedrich Nietzsche. Para Nietzsche, la moral tiene, digamos, aspectos que pueden verse influidos por cuestiones religiosas, por cuestiones de grupos de poder, y lo que Nietzsche sostiene es que la hermenéutica de Nietzsche es que no hay hechos, solo interpretaciones, que lo que vemos es una interpretación de las cosas y que por sí la verdad no es posible alcanzarla. Para Nietzsche la verdad está más cerca de lo estético que de lo razonable, es decir, más cerca de lo que la gente considera como una propuesta de acercamiento a la verdad que realmente la verdad en sí. Es decir, Nietzsche es ese autor que sostiene que es imposible estar en la verdad porque cada uno de nosotros va a tener una verdad de acuerdo a la forma en que dimensiona el problema. Es decir, habrán tantas verdades como tantas posibilidades y capacidades de reflexionar sobre tal o cual tema. Es un poco más complicado, más denso esta idea de que la verdad y por lo tanto el nihilismo es básicamente imposible conseguirlo. Entonces esta es una tercera alternativa de moral o de ética en el caso de Nietzsche y que ha sido determinante, ha sido un factor muy importante para el nuevo pensamiento postmoderno que actualmente impera en el mundo. Pues bien amigos, hasta acá con esta edición más y los esperamos sus comentarios y los esperamos en otra oportunidad. Hasta entonces.